Muy buenas tardes, son las 7 menos cuarto, una hora menos en Canarias. A esta hora comienza la anunciada rueda de prensa que ofrecen los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Van a exponer las conclusiones preliminares de la primera fase o ronda del Estudio Nacional Sero Epidemiológico que se puso en marcha el pasado 27 de abril, en la última semana de abril, y que va a permitir elaborar un mapa de la incidencia del coronavirus en España. Junto a los ministros, a la derecha del ministro de Sanidad, se encuentra el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y a la izquierda del ministro de Ciencia e Innovación están la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Lloti, y la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán. Tiene la palabra el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos presentado esta tarde unos resultados preliminares del Estudio Nacional de Seroepidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en nuestro país. Hemos presentado al Comité Científico, con presencia del presidente del Gobierno, y queríamos ahora presentar estos resultados preliminares ante todos ustedes. Es un estudio que, justo declarado el estado de alarma el 14 de marzo, decidimos desde el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación, poner en marcha, y después de unas primeras semanas de trabajos preliminares se empezó a trabajar en este estudio a finales del mes de marzo. Es un estudio que no ha concluido todavía, pero estamos en condiciones de presentar unos primeros resultados preliminares. Quiero destacar muy brevemente la muy buena colaboración que ha existido entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación, y quiero resaltar también el papel fundamental en la elaboración de este estudio de las comunidades autónomas, cuya participación ha sido imprescindible para poderlo realizar con las características y en el plazo de tiempo que nos habíamos fijado. Este estudio, ¿qué nos aporta? Nos aporta una radiografía de la epidemia en nuestro país. Luego desarrollarán los científicos, los expertos, estas afirmaciones, pero nos aporta, y digo, una radiografía de la epidemia en nuestro país, y la conclusión que hemos sacado después del análisis que hemos hecho en el seno del Comité Científico es que el estudio viene a confirmar las hipótesis sobre las que hemos venido trabajando y sobre las que se fundamenta el plan de transición hacia la nueva normalidad, el plan de desescalada que estamos justamente trabajando estos días. Yo quisiera simplemente felicitar a todo el conjunto de profesionales, que es un equipo muy amplio de personas que han participado en la elaboración de este estudio, que sigue todavía en curso, pero que ya tiene unos resultados preliminares. Y sin más, voy a pasar la palabra a mi colega, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Pues gracias, ministro. Buenas tardes también. La ciencia española, tanto los centros públicos como las empresas biotecnológicas, están volcadas con encontrar soluciones para la situación de pandemia en la que nos encontramos. Se trabaja intensamente y con muy buenos resultados, tanto en la búsqueda de la vacuna, la búsqueda de tratamientos, como también en mejores métodos de diagnóstico, y esto es un estudio científico más muy importante que dentro del amplio margen de ciencias que se están dedicando a la solución de la pandemia, pues añade también las ciencias sociales y la forma de organizar de forma estricta una encuesta correcta de la población. Creemos que es uno de los estudios más sólidos que se han hecho hasta ahora, epidemiológicos, y que proporciona datos científicos que se han hecho en el mundo. Desde luego, entre los países occidentales es uno de los más sólidos, y es por el grado de representatividad, es decir, desde el punto de vista matemático, de las personas de España, y también por el número de pruebas hechas. Es un estudio enormemente ambicioso del que estamos realmente muy orgullosos. Destaco también la colaboración entre los dos ministerios y, por supuesto, con todos los servicios de sanidad de las comunidades autónomas, y creo que con esto demostramos que estamos unidos para trabajar contra esta pandemia. Creo que este estudio marca un antes y un después de la ciencia española en la lucha contra la pandemia, y que nos proporcionará datos importantísimos. La ciencia se alimenta de datos, y estos van a ser muy importantes.
Tiene ahora la palabra el doctor Faustino Blanco, secretario general del Ministerio de Sanidad y director ejecutivo del estudio. Gracias, ministro. Quiero que mis primeras palabras vayan dirigidas a todas las personas que padecen las consecuencias de esta pandemia. Recordar a las personas fallecidas y trasladar todo mi afecto y condolencias a las personas que han perdido a sus seres queridos. No me perdonaría olvidar expresar respeto y reconocimiento hacia el personal sanitario en el sentido más amplio. Quiero dar las gracias. Extiendo este reconocimiento a todas las personas que desde sus respectivas responsabilidades en la Administración, especialmente en la Administración sanitaria, han supuesto y han trabajado para afrontar esta pandemia con un enorme esfuerzo y dedicación. Todos ellos llevan semanas trabajando en circunstancias muy complicadas y con la máxima profesionalidad. Nuevamente, gracias. El estudio, que es lo que nos hace estar aquí hoy, se diseña para comprender mejor la dimensión real de la epidemia COVID-19. Un estudio seroepidemiológico basado en la población para monitorear la dinámica que está teniendo la infección en el territorio con el fin de contribuir al mejor conocimiento de la epidemia y a informar de futuras políticas de salud pública relacionadas con el COVID-19. Es un estudio puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto Nacional de Estadística y todas las comunidades autónomas para conocer mejor las características de esta epidemia COVID en España. NCOVID-19 ha sido diseñado para ofrecer estimaciones de la prevalencia de la infección pasada y presente hasta el nivel de provincia, tratando de proporcionar información actualizada sobre la evolución de la epidemia durante todos estos meses. Este estudio prospectivo se estructuró con la intención de incluir a más de 60.000 personas que conforman dos cohortes de población igualmente representativas en todo el territorio del país. Sigue el estudio las recomendaciones de la OMS y utiliza los hogares como la unidad básica de muestreo. Ambas cohortes se vuelven a visitar 2 veces más para seguir recopilando información epidemiológica y muestras para tomar durante las próximas semanas. En cada visita, los participantes responderán a un breve cuestionario con información demográfica, así como sobre el diagnóstico, los síntomas y los factores de riesgo de COVID-19. Se aplicará una prueba rápida de IgG-IgM utilizando sangre capilar por digitopunción y, por último, se tomará una muestra de sangre por venopunción en aquellos participantes que acepten proporcionarla para determinar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Para realizar el estudio dentro de los más altos estándares de confiabilidad y eficiencia, el mismo cuenta, como decía, con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística, la plena colaboración de las comunidades autónomas, que han tenido que adaptar su organización estructurada en servicios y provincias y localidades para la mejor respuesta al mismo. Y, por supuesto, también quiero agradecer, y creo que hay que reseñar, el equipo de ingeniería que ha realizado todo este proceso con una excelente dedicación, una calidad extraordinaria y ha respondido en un tiempo récord a una exigencia que yo creo que era muy relevante. Lo relevante también es decir que lo que pretendía el estudio era dimensionar realmente el número total de personas infectadas, tanto a nivel nacional, regional como local, y también monitorear la propagación de la enfermedad dentro de una situación de confinamiento. Es muy importante dilucidar en qué medida las nuevas infecciones se pueden deber a transmisión comunitaria o se producen dentro de los hogares, ya que las medidas de contención pueden definir una estrategia. Finalizo mis consideraciones en torno a que este trabajo siempre estuvo presidido por todas las consideraciones de garantías de privacidad y de ética. Fue revisado y aprobado por el Comité de Ética del Instituto de Salud Carlos III y existen distintas formas de consentimiento informado para personas adultas, adolescentes, padres con niños participantes y tutores participantes discapacitados. Lo dejo aquí, creo que el trabajo es muy importante y la palabra la tienen los directores científicos, en este caso, ministro, tiene la palabra usted para presentarlos.
Muchas gracias, doctor Blanco. Tiene la palabra ahora la doctora Raquel Iotti, directora general del Instituto de Salud Carlos III y también directora ejecutiva del estudio. Doctora Iotti. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes a todos. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de compartir con todos ustedes el diseño de este estudio, un estudio que éramos conscientes de que era muy ambicioso. Y hoy estamos en disposición de poder compartir los primeros resultados. Quiero insistir que son resultados preliminares, pero creemos que es muy importante realizar este ejercicio de transparencia para compartir con toda la ciudadanía en el momento en el que hemos tenido la primera información, poder hacerla pública, contando con todas las precauciones que supone transmitir la información en un estudio que se encuentra en desarrollo. Aún estamos realizando el estudio, hay pendientes 2 rondas, 2 nuevas visitas de todos los participantes, por tanto, estamos aún en una fase en la que tenemos que terminar de consolidar la información y continuar incrementando los datos. Los resultados de este estudio serán publicados formalmente en el contexto de una publicación científica, donde habrá oportunidad desde el punto de vista metodológico, poder interaccionar con la comunidad científica. Quiero resaltar algunas características del estudio antes de dar paso a la presentación de los resultados que correrá a cargo de su directora científica. En primer lugar, la representatividad de la muestra. Esto es algo que, como ha mencionado el ministro de Ciencia e Innovación, hace que este estudio sea singular, tanto por su magnitud, por su tamaño, pero fundamentalmente por el rigor metodológico que ha hecho que tengamos una muestra que pretende ser representativa del conjunto de la población española. En segundo lugar, algo que consideramos que ha sido la clave del éxito, y es el haber sustentado el desarrollo del estudio en la atención primaria, en el Sistema Nacional de Salud, en los servicios de salud de todas las comunidades autónomas, con una participación muy especial de la atención primaria y, en particular, de la enfermería de atención primaria, que ha jugado un papel clave en el desarrollo del estudio y que está siendo actualmente un elemento de éxito. En el estudio han participado 1.416 centros de salud, más de 2.600 usuarios de un sistema de información desarrollado por el Ministerio de Sanidad en un tiempo récord e instalado en todos estos centros de salud de toda España. Cuando planteamos realizar este estudio, éramos conscientes que estábamos frente a grandes retos logísticos. En primer lugar, disponer de este sistema de información único, un sistema informático compartido donde se volcaran todos los datos. En segundo lugar, el reto de coordinarnos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. También protocolizar de forma muy rigurosa, simplificando al máximo los procedimientos, pero sin perder la complejidad del estudio. Para esto hemos desarrollado un sistema de formación online en una plataforma que se ha habilitado en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, en el que estos más de 2.600 participantes han tenido acceso a todos los protocolos, y no solo a los protocolos, sino también a vídeos y a las formas en las que se debía utilizar el sistema de información. Además, el análisis, una parte de los análisis de anticuerpos que hemos realizado se ha hecho en laboratorio, es decir, no solo hemos hecho test rápidos, sino que también hemos analizado muchos miles de muestras en laboratorios, y esto se ha hecho de forma descentralizada. Hemos contado con 28 laboratorios de microbiología en todo el país que han funcionado en red, utilizando una misma técnica diagnóstica, siendo necesario actualizar el software de los autoanalizadores de forma simultánea, rapidísima, para que esto se hiciera a la vez y con la misma técnica, de forma homogénea, contando en todo momento con la coordinación del Centro Nacional de Microbiología, que también ha sido encargado de realizar el análisis de muestras de varias comunidades autónomas, y que además será la ubicación donde almacenemos
las alícuotas, las muestras de todos los participantes del estudio para constituir una colección de muestras que estarán disponibles para la comunidad científica. También ha sido un reto la logística y el aprovisionamiento. Hemos utilizado las mismas técnicas diagnósticas, el mismo test rápido, los mismos cuestionarios, los mismos consentimientos informados, y todo esto ha habido que distribuirlo en todo el país para empezar de forma simultánea. Y finalmente, como mencionaba el secretario general, un soporte desde el punto de vista legal y ético que nos ha permitido contar con el rigor necesario exigible para un estudio de esta magnitud y para cualquier estudio de investigación. Todo esto quiere decir que en el estudio han participado de forma muy directa, gestionándolo de forma directa, más de 110 personas que a su vez han contado con equipos y, desde luego, finalmente esas 2.600 profesionales sanitarios y profesionales de apoyo en los servicios de salud de las comunidades autónomas haciendo el estudio. El estudio es de todos ellos, pero quiero de verdad aprovechar esta oportunidad para agradecerlo. Esto es un hito en este país, el tener un estudio de esta magnitud compartido a este nivel y que además seamos capaces de hacerlo tan rápido, de forma tan ágil, es algo que no solo supone una oportunidad puntual, sino que creemos que puede suponer una nueva forma de trabajar sobre la que podamos anidar futuros proyectos. Sin más, me gustaría pasar, no comentar más resultados del estudio para que la doctora Marina Pollán tenga la oportunidad de explicarlo en profundidad. Muchísimas gracias. Bien, pues, doctora Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología y directora científica del estudio, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a todos los que han hecho este estudio posible. Comentar que diseñamos el estudio con un fuerte componente poblacional. Queríamos que fuera representativo de la población española y hicimos una estimación de cálculo de tamaño muestral, entendiendo que deberíamos saber incluir o poder incluir a 60.000 participantes para poder tener esa foto desagregada por comunidad autónoma y por provincia. Para ello, y con ayuda del INE, como se ha comentado, hicimos un muestreo muy grande dirigido a 36.000 hogares, divididos en dos cohortes, que se separan en la recogida de datos una semana, pero son una única cohorte global, a la que vamos a ir a visitar, como se ha comentado, 3 veces. Tengo que comentar que con los resultados de la primera oleada, es decir, la primera ronda, lo primero que habría que resaltar es que hemos tenido una participación global cercana al 75%, que es muy poco habitual en estudios poblacionales y que pone de manifiesto el interés de la población española frente a esta patología y también su solidaridad, porque nos han dado su tiempo, nos han dado su información y también nos han dado sus muestras biológicas. Una cosa que no esperábamos en absoluto es que 89% de estos participantes se dejaran pinchar para obtener una muestra de sangre para poder utilizar un test de laboratorio que es más específico y del que todavía no disponemos de los resultados para el conjunto de la ronda y tenemos unos resultados parciales en 17.000 participantes. Teniendo en cuenta que los resultados del test que consideramos más fiable está disponible en una pequeña, no es tan pequeña en términos de número, pero no lo tenemos disponible para el conjunto del país. Vamos a presentar aquí los resultados obtenidos con el test rápido, específicamente relacionados con la aparición de anticuerpos frente a este virus, anticuerpos de tipo inmunoglobulina G. La prevalencia que pensábamos estimar a la hora, o que pensábamos que podíamos encontrar en el país a la hora de diseñar el estudio fue de un 5% y, curiosamente, los resultados nacionales apoyan esa estimación. La prevalencia en estas 2 semanas de la primera ronda ha sido de un 5%, es muy parecida en hombres y mujeres, pero el resultado más destacable tal vez lo tienen en pantalla y es la gran variabilidad geográfica. Encontramos que las zonas que tienen una mayor prevalencia tienen una prevalencia que es 5 veces mayor que aquellas zonas que tienen pues una menor presencia,
menor prevalencia de anticuerpos, lo que a su vez refleja una menor presencia del virus en la población. Y no hemos encontrado diferencias, como acabo de comentar, en hombres y mujeres. Tampoco hemos encontrado grandes diferencias en grupos de edad. Al tener un tamaño muestral tan grande, sí que podemos explorar cómo evoluciona la prevalencia por grupos de edad. Es verdad que los niños más pequeños y los adolescentes parecen tener una prevalencia menor, pero el resto de grupos de edad no tienen grandes diferencias. Y estos son los principales resultados. Yo también termino, tal vez, volviendo a recalcar que esto ha sido el esfuerzo compartido de muchas personas y aprovecho la oportunidad de estar aquí en la televisión para dar las gracias a todos los participantes, para animarles a seguir participando, porque este estudio no se ha terminado. Esta es la primera foto, pero esto es un estudio longitudinal. Queremos tener un vídeo de cómo va la evolución de la pandemia en nuestro país. Ahora que se están tomando decisiones respecto al confinamiento, es importante que tengamos más información y que también seamos capaces de identificar cómo evolucionan los anticuerpos, es decir, la protección frente al virus. No, sí. Pues simplemente yo creo que podemos pasar, si ustedes lo estiman oportuno, a aquellas cuestiones que nos quieran trasladar. Yo simplemente quisiera sumar mis palabras de agradecimiento a todos los ciudadanos que han accedido a participar en este estudio y animarles a que lo sigan haciendo en las 2 rondas que todavía quedan por realizar y que van a empezar el lunes próximo. La segunda oleada va a empezar el lunes 25 de mayo. Si les parece, podemos empezar, estamos a disposición de ustedes para las preguntas que nos quieran trasladar. Gracias, ministros y responsables del Sistema Nacional de Salud que han presentado estos datos. Comenzamos con las preguntas de un grupo de periodistas y medios que hoy componen esta lista: Onda Cero, Catalunya Press, El Diario.es, La Mar de Onuba, Canal Sur, GN Diario, Ara, Clarín y Tribuna de Castilla y León. Onda Cero es la primera emisora que toma la palabra. Por favor, si podéis decir vuestro nombre al preguntar. Onda Cero, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Mercedes Pascua de Onda Cero. Quería preguntar al ministro 2 cosas. Lo primero es, habiendo tan poca gente que haya tenido contacto con el virus, el 90% casi estaría, o más incluso, no habría tenido contacto, si se están planteando ser más estrictos con los cambios de fase y también si se plantean, por ejemplo, ser menos permisivos con los que no lo están cumpliendo. Y sobre las mascarillas, quería saber si ya han decidido que sean obligatorias y qué motivo les lleva ahora a que sea así. Para los responsables del estudio, me gustaría saber qué tipo de test están usando, porque los profesionales sanitarios nos dicen que los más fiables son unos test tipo ELISA, creo que se llaman, y luego sobre los niños, acaba de decir la responsable que no han notado que haya más contagiados. Hoy Simón nos ha dicho que sí estaban subiendo los contagios en niños de hasta 10 años, y si han hecho algún estudio o tienen algún dato sobre sanitarios a los que hayan tomado muestras. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por sus preguntas. Voy a responder yo a las 2 primeras, luego pasaré la palabra a la doctora Raquel Lloti para contestar sobre el tipo de test y a la directora científica del estudio, Marina Pollán, para contestar sobre los niños y sobre los profesionales sanitarios. Respecto a las 2 primeras preguntas, bien, el estudio lo que hace es constatar que un 5% de la población española a nivel nacional ha tenido algún tipo de contacto con los virus. Eso es un poco más de 2 millones de personas. No sé si es poco o mucho, es lo que es. Y las conclusiones que se han desprendido por parte de los autores del estudio y por parte del comité científico, todavía conclusiones preliminares que hay que seguir desarrollando, analizando más los datos y viendo también la siguiente información que proporciona el estudio es: 1, no hay inmunidad de rebaño en España. Esto quiere decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido, no nos ha sorprendido, no hay inmunidad de rebaño. Y 2, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. Ya diseñamos este plan con la hipótesis de que no había una inmunidad de rebaño, por tanto el estudio viene a confirmar esto. Y por tanto nos viene a reafirmar en todos los criterios de prudencia que hemos venido reiterando rueda de prensa tras rueda de prensa, en el sentido de que hay que actuar con muchísima prudencia a la hora de desescalar. Es un proceso muy complejo, es un proceso lleno de incertidumbres, y la responsabilidad individual de los ciudadanos españoles y la prudencia deben ser los 2 pilares sobre los que se fundamenta este proceso de desescalada. Respecto a las mascarillas, bien, nosotros estamos estudiando
Lo hicimos ya el lunes con el conjunto de comunidades autónomas en el seno de la interterritorial, del Pleno de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Lo acabaremos de hacer este viernes en una reunión que también tenemos prevista. De momento quiero recordar que la mascarilla es obligatoria en el transporte público y es altamente recomendable en aquellas situaciones en que no se pueda mantener la distancia interpersonal de más de 2 metros o más de 2 metros. Estamos analizando la situación y, como siempre hacemos en todas las medidas, están todas ellas en permanente revisión para tomar y las adecuando a la evolución de la epidemia. Sobre el tipo de test, doctora Raquel Lloti. Sí, agradezco mucho la pregunta porque es un punto importante. De hecho, esta cuestión fue la primera que nos planteamos en el diseño del estudio. Para un diseño de estas características se necesita tener un test que pueda permitir estimar la prevalencia en la población. Y, por tanto, lo que decidimos fue utilizar 2 tipos diferentes de test. Como ha explicado la doctora Pollán, en la mayor parte de la población accedieron a donar una muestra de sangre, de manera que en ese porcentaje, que es un porcentaje muy importante del total de los participantes, tenemos una muestra que se ha analizado en laboratorio utilizando efectivamente una técnica similar a la que hacía referencia, a un ELISA, es un inmunoensayo. Es una técnica semi-cuantitativa de laboratorio que nos permite tener una alta sensibilidad y especificidad de acuerdo a la información que tenemos disponible. No obstante, sabiendo que posiblemente no todos los participantes pudieran realizarse una extracción de sangre por este método, o, en fin, intentando maximizar la participación y, en concreto, de algunos grupos de edad, utilizamos de forma simultánea en todos los participantes, era un requisito para participar, un test rápido, como se conoce, en un test de inmunocromatografía. En este caso, el test que hemos utilizado es importante saber que es el mismo para todos los participantes, la misma marca. Es un tipo de test que mide los 2 isotipos de las inmunoglobulinas que posiblemente hayan oído ustedes hablar, una que aumenta de forma más precoz, otra que se mantiene durante más tiempo. Este es el que hemos utilizado y previo a su utilización también se han hecho estudios de fiabilidad diagnósticas específicamente dirigidos para ver qué tal funcionaba este test en grupos inicialmente pequeños de pacientes y la fiabilidad clínica que nos ofrecía era lo suficientemente alta. Todos los detalles de sensibilidad y especificidad los tendrán ustedes recogidos en el resumen del estudio. Pero además, lo que quiero, uno de los datos que no hemos tenido oportunidad de presentar y es muy importante es que ya hemos podido analizar las primeras muestras de sangre. Tenemos en concreto 16.953 muestras de sangre analizadas en laboratorio y lo que hemos hecho es cruzar los datos de las inmunoglobulinas que se detectan en laboratorio y las que se han detectado en estos mismos participantes en el test rápido y lo que tenemos es un acuerdo de un 97,3%. Por tanto, parece que la estimación que estamos realizando con esta concordancia, con este acuerdo entre las 2 técnicas es adecuada. Cuando tengamos todos los resultados de los inmunoensayos de laboratorio, tendremos evidentemente una información más rica y más consolidada, pero esto tendrán que pasar aún unos cuantos días para poderlo tener disponible para el conjunto del país. Muchas gracias. Doctora Pallán, respecto a los niños y a los profesionales sanitarios. La pregunta de los niños no la recuerdo, pero la pregunta de los profesionales sanitarios todavía no tenemos los datos específicos de cada uno de los grupos esenciales. Hemos encontrado en los trabajadores esenciales una prevalencia muy similar a la prevalencia nacional, un 5,3%. Y para estudiar adecuadamente los tipos de trabajo de los sectores esenciales es importante tener en cuenta en qué provincia trabajan, porque como han visto ustedes hay una gran variabilidad geográfica, de tal manera que probablemente los datos agregados no sean una respuesta perfecta a la pregunta que me estaba planteando. No recuerdo la pregunta de los niños. Si había una prevalencia mayor en niños. No, la prevalencia que encontramos en este estudio es menor en niños, es más pequeña.
También es verdad que el grado de certidumbre que tenemos con los datos de los niños, sobre todo de los más pequeños, es menor porque pinchar incluso para sacar una gota de sangre de bebés o de niños más pequeños, pues obviamente hay más reticencias, pero es ligeramente inferior. Es el turno ahora de preguntas de Catalunya Press. Adelante. Buenas tardes, doctoras, doctor y ministros. La doctora Pollán ha dicho que la prevalencia de los menores es menor en este estudio. Ministro Luque, en Nueva York se sabe que hay 100 menores que padecen una enfermedad inflamatoria derivada del COVID-19 y 3 han fallecido. Ante estas noticias que nos llegan de Estados Unidos, cabe preguntarles, ¿se han realizado muchos test a menores dentro de este estudio? Y la segunda pregunta, ministro Illa, las comunidades autónomas están pidiendo entrar en fase 1 en sus principales ciudades. Sin embargo, en Cataluña, en la provincia de Barcelona, que es donde se concentran el mayor número de población catalana, Barcelona ciudad y su área metropolitana, se está teniendo una extrema prudencia. ¿Coinciden con la Generalitat en el análisis de datos y esta extrema prudencia a la hora de pasar a fase 1 en estas áreas sanitarias de Barcelona? Gracias. Muchas gracias, ministro. Pues sí, muchas gracias. Ciertamente tendría que ampliar la respuesta seguramente a algún experto, pero el número de menores que se ha analizado en este estudio serológico es el que corresponde estadísticamente al número de menores necesarios como para tener un valor estadísticamente significativo. Desde el punto de vista de todas las informaciones que nos llegan sobre posibles consecuencias que pudiera tener esta pandemia y que no estábamos informados, pues yo la verdad es que no tengo mucho más que decir. Yo intentaría pasárselo quizás a nuestros expertos médicos a que nos digan si tienen alguna información sobre este particular que no está relacionado con el test serológico, pero que podría ser que tuvieran alguna. Y si no, pues no. Yo quiero hablar simplemente de los datos de los niños en el estudio. Hemos podido incluir 268 niños menores de 1 año, 1.693 que tienen menos de 5 años y unos 2.857 que están en la franja de edad entre 5 y 9 años. De estos niños, los menores de 1 año, la prevalencia global ha sido de un 1,1%, en el grupo de 1 a 4 años es de 2,2% y de 5 a 9 años es de 3%. Por lo tanto, lo que podemos decir con los datos del estudio es que la prevalencia en esta población, en nuestros niños, este sector es menor. A lo mejor también han estado más protegidos. Muchas gracias. Purificación, respecto a la pregunta que me ha formulado, hemos estado en contacto esta semana, como siempre venimos haciendo, con todas las comunidades autónomas, en particular con la Comunidad Autónoma de Cataluña y con su consellera. Han remitido varias propuestas de progresión a fase 1 de algunas unidades territoriales de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Vamos a analizar desde un punto de vista técnico, estamos analizando conjuntamente con los servicios de salud pública de esta comunidad autónoma la información que nos han remitido y mañana nos hemos emplazado a una reunión bilateral con la consellera y su equipo para tomar la decisión conjuntamente. Entonces, quiero recordarles que estamos en una etapa de cogobernanza, que las decisiones respecto a la progresión de fase se toman conjuntamente. Efectivamente hay que actuar con muchísima prudencia y yo celebro que se haga así por parte de todas las comunidades autónomas porque es verdad que se está haciendo un grandísimo trabajo por parte de todas ellas, pero también es verdad que hay que actuar, insisto, con muchísima prudencia. Yo no quiero anticipar ninguna decisión, vamos a ver los análisis técnicos que hacen los expertos conjuntamente, los del Ministerio con los de la Comunidad Autónoma, y vamos a ver mañana en la reunión bilateral a qué conclusiones llegamos respecto a las distintas unidades territoriales que se os han propuesto. Turno ahora de preguntas para el diario.es. Hola, buenas tardes. Soy Belén Remacha del diario.es. Quería dirigir unas preguntas primero a la doctora Llotí y a la doctora Pollán. En primer lugar, si se ha observado si hay un cálculo del contagio entre personas asintomáticas, si es superior o inferior de lo que se esperaba, cuántas personas asintomáticas han pasado la enfermedad. También si el estudio ha variado en algo la letalidad observada en España.
Y si, bueno, son resultados preliminares, pero me gustaría saber si sustancialmente pueden cambiar mucho aquí a las siguientes oleadas o simplemente se va a ver una evolución de la epidemia. Y por otro lado, al ministro Salvador Illa le quería preguntar, ha comentado que el plan de desescalada ya partía de la hipótesis de que no iba a haber una inmunidad de grupo, pero me gustaría saber si sí que cambia algo en el sentido de tener más prudencia quizá en las zonas más afectadas, Madrid, las Castillas, o cambiar los ritmos en algo, si afecta en algo estos primeros resultados. Y también, por otra parte, bueno, ya ha habido varias críticas de comunidades autónomas acerca de la transparencia o de la presentación de los informes, de los criterios públicos, etcétera. Me gustaría saber si para esta siguiente fase que ha empezado ahora, si va a haber algún cambio en el sistema, se van a publicar los informes o algún tipo de cambio sustancial en las fases. Gracias. Muchas gracias, doctora Pollán. Respecto a la primera pregunta, creo que era si la he interpretado bien, si la prevalencia cambia a medida que se trata de personas que tienen más síntomas. Y hemos encontrado que esto es así. Para las personas que tienen entre 3 y 5 síntomas compatibles con COVID, la prevalencia de anticuerpos es del 8%. Aquellos que tienen más de 5 síntomas tendrían una prevalencia de 14,7%. Y una cosa que nos ha llamado bastante la atención y que corrobora lo que algunos expertos en la literatura científica exponían, es que aquellas personas que han referido, me estoy refiriendo a síntomas en los 2 meses, o sea, desde el 1 de febrero, es decir, desde que tenemos la epidemia en nuestro país, aquellas personas que refieren una pérdida súbita del olfato, entre estas personas la prevalencia ha sido de 43%. En global, de todos los positivos que hemos encontrado en el estudio, un 26% de ellos son personas asintomáticas, que no refieren ninguno de los síntomas por los que hemos preguntado. Respecto a la pregunta de la letalidad, este estudio no puede contestar esto porque no es una encuesta dirigida a personas que obviamente están vivas. Las personas que íbamos a encuestar y ya han fallecido no han podido formar parte del estudio y todavía no tenemos ningún dato de evolución. Respecto a la evolución de cómo será los cambios de la epidemia, pues precisamente para eso hacemos las rondas. Si tuviéramos muy claro cómo va a variar la prevalencia de la infección, pues no sería necesario volver a encuestar y volver a sacar sangre y hacer test a estas mismas personas durante otras 2 veces. En esto nos hemos apoyado mucho en los criterios y las recomendaciones de la OMS, que dice que tan importante como conocer la situación con una foto fija, o más importante que esto, es conocer la evolución, porque esta es, como saben ustedes, una epidemia nueva y cuanta más información dispongamos de cómo evoluciona, pues mayor capacidad tendremos para tomar decisiones. Muchas gracias, Belén, por sus 2 preguntas. Los miembros del Comité Científico y los expertos del Ministerio de Sanidad han corroborado que no hay inmunidad de grupo y, efectivamente, todo el plan de trabajo para el desescalado estaba basado en esta hipótesis. Desde el punto de vista, el informe corrobora una de las hipótesis sobre las que basamos nuestro plan de transición a la nueva normalidad. Usted me dice si seremos más prudentes. Yo le he de decir que es difícil porque actuamos siempre con mucha prudencia y este es un elemento más que se tomará en consideración, que será analizado, ha sido ya remitido este informe a todas las comunidades autónomas, cuya participación, insisto, ha sido fundamental para poderlo realizar. Va a ser un elemento más que nos permitirá conocer con más precisión cómo estará la situación epidemiológica en cada una de las unidades territoriales de referencia. Respecto a la transparencia, el Gobierno de España ha actuado siempre con los máximos estándares de transparencia. Fíjense ustedes que estamos dando unos resultados preliminares de un estudio que está en una de las primeras oleadas, quedan 2 por hacer, y los trasladamos a la opinión pública al acabar la presentación que se ha hecho de estos resultados al Comité Científico presidido por el presidente del Gobierno. Tanto un nivel de transparencia máximo. Evidentemente, los resultados del estudio van a ser publicados por los circuitos científicos habituales y va a ser dada información técnica a quien la solicite una vez esté concluido y una vez esté acabado el análisis de esta importante cantidad de información que hemos recogido. Por tanto, el Ministerio, el Gobierno de España actúa siempre con máxima transparencia en todo, también en la información respecto a qué criterios sirven para valorar
las peticiones de progresión de fase. Son unos criterios que explicó el doctor Simón y que tienen ustedes a su disposición. Las valoraciones son cuantitativas, pero sobre todo cualitativas, y se hacen conjuntamente en este marco de cogobernanza en reuniones bilaterales que se hacen esta tarde y mañana con aquellas comunidades autónomas que lo han solicitado. Y luego explicamos los resultados en una rueda de prensa pública, tanto el doctor Simón como yo mismo. Vamos a seguir con estos criterios de máxima transparencia que yo creo que son absolutamente indispensables en la situación en la que estamos. Pregunta ahora la Mar de Onuba. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Soy Perico Echevarría de la Mar de Onuba. Señor ministro, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Novilla, ha dicho que el criterio del Gobierno para cambiar de fase no es ni objetivo ni transparente y se ha mostrado convencido de que el lunes provincias como Málaga y Granada serán igualadas al resto de la comunidad. No sé si comparte el ministro ese optimismo del presidente andaluz y cómo encaja las críticas de grueso calibre que acusan al Gobierno de favorecer a unas comunidades sobre otras por criterios no científicos. En relación al estudio, me gustaría preguntarle si este arroja alguna luz sobre cómo está afectando la pandemia y el estado de alarma a las personas migrantes en situación irregular. Una información que piden además los 1.117 colectivos que han escrito al presidente del Gobierno y al defensor del pueblo, llamando la atención sobre la situación de todas estas personas en estas circunstancias excepcionales. Y por último, señor ministro, como coordinador de esta crisis, me gustaría preguntarle en qué fase de la desescalada plantea el Gobierno volver a poner en marcha el portal de transparencia y preguntarle, como mando visible, en qué medida ha beneficiado el cierre de este portal a la gestión de la pandemia. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Perico, por sus preguntas. Yo no voy a entrar en ningún tipo de reproche ni de discusión pública con ningún presidente ni ningún consejero de sanidad de ninguna comunidad autónoma. Ha sido pauta de conducta mía y del Gobierno desde el principio de esta pandemia y lo seguirá siendo. Y lo que le puedo asegurar es que el Gobierno actúa a la hora de tomar sus decisiones siempre, únicamente, en base a criterios y evidencias científicas. Las disponibles no son absolutas porque hay cosas que desconocemos de este virus, hoy unas cuantas menos, gracias al importante esfuerzo que se ha hecho en la elaboración de este estudio, cuyos resultados preliminares acaban ustedes de conocer, pero todavía hay muchas cosas que desconocemos. Bien, en base a la evidencia científica de lo que conocemos es cómo tomamos las decisiones y lo seguiremos haciendo así. Yo no soy ni optimista ni pesimista sobre qué unidades territoriales van a poder progresar de fase. Voy a intentar ser racional en esto, basándome en los informes que nos den los expertos y después de celebrar una reunión bilateral que celebraremos con los responsables sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para valorarlos conjuntamente. Sobre si el estudio aporta luz o no sobre los migrantes en situación irregular, casi que preferiría que la doctora Pollán pudiera contestar a esta pregunta, porque yo le hablaría de opiniones personales y ella está mucho más autorizada como directora científica del proyecto a contestar esta pregunta. Doctora Pollán. Bueno, pues en relación a las personas que no tienen nacionalidad española, hay que tener en cuenta cuál es el marco muestral del estudio, que ha sido el padrón municipal actualizado en el INE a 1 de enero de este año. Y en ese sentido, por los datos que tenemos de esta primera ronda, tenemos un 4% de población que no es española, pero no hemos tenido tiempo, dense cuenta que la primera ronda terminó el día 11 de mayo, es más, los últimos datos se metieron en el sistema informático el día 12 y no tenemos todavía analizada la prevalencia de anticuerpos por tipo de nacionalidad. Lo que sí les puedo decir es que un 4% de nuestra población no tiene la nacionalidad española. Como en todos los estudios poblacionales, hay una dificultad de llegar a la población inmigrante que no está suficientemente identificada en el padrón. Y esto es una de las deficiencias del estudio, obviamente. Muchas gracias. Respecto a la transparencia y en qué momento, en fin, yo con toda sinceridad y también con toda claridad es decir que el Gobierno ha actuado con los máximos criterios de transparencia a todos los efectos y por tanto vamos a seguir actuando de la misma forma, explicando todo lo que hacemos conforme a lo que nos marca la legislación vigente y con una voluntad de ser máximamente transparentes, que es el único mecanismo de conseguir que la ciudadanía entienda o podamos explicar a la ciudadanía las razones por las cuales actuamos de una determinada manera y tomamos ciertas decisiones. Ministro, la doctora Raquel Lloti quería aportar algo también. Perdón. Solamente un pequeño detalle con respecto a los inmigrantes. Trasladar que desde los servicios de salud de las comunidades autónomas nos consta que se ha hecho un esfuerzo
incluso por traducir los consentimientos informados a diferentes lenguas e incluso en algún caso utilizar intérpretes para facilitar en cualquier caso que no hubiera un sesgo en la muestra que impidiera la participación de inmigrantes. Aquí se ha hecho un esfuerzo importante, especialmente en algunas áreas geográficas donde tenían un porcentaje mayor de población que no hablaba las lenguas cooficiales del Estado. Canal Sur toma la palabra, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ana Isabel Rodríguez y tenía dos preguntas. La primera es por los resultados que han dado de este estudio, que aunque sean preliminares, quería preguntar si se espera un repunte de casos y también si estos resultados permiten pensar que se van a cumplir las fechas previstas de las fases y que se completen a primeros del mes de julio. Y la segunda pregunta para el ministro de Sanidad, porque ayer varias voces del sector turístico, también algunas comunidades, entre ellas Andalucía, pues no les gustó la medida de que los turistas tengan que cumplir una cuarentena y quería saber si van a tener esto en consideración, al igual que una recomendación que ha hecho hoy Bruselas para que no se aplique esta cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Isabel. Sobre el repunte, no sé si quiere contestar el doctor Pollán. Puedo decir únicamente que la prevalencia que estamos encontrando está muy lejos de poder afirmar o de permitirnos afirmar que existe inmunidad de grupo y, por tanto, existe el peligro. No sabemos lo que va a pasar, pero podría haber un repunte de la infección si se multiplicasen los contactos con personas que en este momento son portadoras del virus. No sabemos qué va a pasar. Por eso los criterios de cautela y de ir tomando las decisiones con la mayor parte o con la mayor información disponible pues son absolutamente sensatos. Muchas gracias, Ana Isabel. No, yo creo también que respecto a esta primera cuestión que usted ha preguntado y que le ha respondido la doctora Pollán, la variabilidad territorial que la directora científica ha expuesto antes cuando les relataba las conclusiones del estudio, yo creo que confirma también que fue un acierto plantear una desescalada simétrica, adaptada a la realidad territorial, a la realidad epidemiológica, de cada territorio. Y siempre dijimos que habría flexibilidad en el cumplimiento de las fechas y que estaría basada la progresión de fases en la evolución de la epidemia. Y ahí quiero hacer una apelación una vez más a la ciudadanía. Primero, para agradecer el ejemplar cumplimiento que hasta la fecha han tenido de las recomendaciones sanitarias y segundo, para decirles que ahora más que nunca es importante tener mucha responsabilidad individual. A medida que vamos teniendo más posibilidad de hacer cosas, es cuando más responsabilidad individual hay que tener en el cumplimiento de todas las recomendaciones que hacemos, porque, en fin, es relevante, muy relevante en esta etapa de desescalada. Respecto a las consideraciones que han hecho distintos representantes del sector turístico respecto a la medida que adoptamos ayer, complementaria de otra medida que adoptó el Ministerio del Interior, la del Ministerio de Sanidad, relativa a una obligación de hacer una cuarentena de 14 días para aquellas personas que vengan a nuestro país, la del Ministerio del Interior relativa a restricciones en las fronteras aéreas y portuarias, pues son dos medidas que evidentemente no es grato tomar, pero que hay que tomar. Así lo entendieron los expertos que nos aconsejan y así obramos en concordancia con las recomendaciones que nos hacen. Y hay que tomarlas pues por precaución y por prudencia, porque estamos en una fase de desescalado, empieza a ser atractivo venir a nuestro país y queremos preservar al máximo la salud de los españoles y en ese sentido nos ha parecido que era lo conveniente tomar estas medidas de cuarentena para aquellos ciudadanos que vengan a nuestro país. Son medidas, por otra parte, que han tomado muchos otros países en el contexto europeo. España es un país que está en los 5 países del mundo con más tránsito de personas, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y España, y por tanto hemos de tomar este tipo de medidas que además son coherentes con las limitaciones de movilidad interna que ha tomado nuestro país, por ejemplo, limitando la movilidad de un ciudadano de la provincia de Madrid para ir a su segunda residencia en las Islas Baleares, o en las Islas Canarias o en la costa valenciana. Pues en coherencia también con ese tipo de medidas nos ha parecido que había que tomar la decisión de cuarentenar, al menos durante toda la fase de desescalada,
a aquellos ciudadanos que decidan venir a nuestro país con las excepciones que figuran en la orden. Y vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y en cuanto nos recomienden los expertos que se pueden tomar medidas menos drásticas en ese sentido, pues no tengan duda de que las tomaremos, pero tampoco tengan duda que no dejaremos de hacer nada que creamos que sea conveniente para la protección de la salud pública de los españoles, siempre actuando con criterios de máxima prudencia. Pregunta ahora GN Diario. Buenas tardes a todos, soy Juan Carlos Figuereo de GN Diario. Me gustaría preguntarles en relación al estudio qué participación tienen en él las personas con discapacidad y si tienen algún tipo de prevalencia, algún dato ya previsto. También si tiene el ministro ya los datos de las personas fallecidas en casas tutelares, centros de discapacidad y centros de mayores. Y por último, si me lo permiten, querría saber qué opinión les merecen la venta online de test de autodiagnóstico de COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Respecto a las personas con discapacidad, doctora Pollán. Pues el estudio va dirigido a población general, pero al ser un estudio tan amplio, entre los participantes tenemos recogidos un 2,4% de personas que declaran tener una incapacidad laboral. Entiendo que esta muestra no es el marco perfecto para estudiar qué ocurre con personas discapacitadas, pero nos va a dar una idea de cuál es la prevalencia, que no tenemos todavía estimada, en este tipo de personas. Muchas gracias, Juan Carlos, por sus dos preguntas. Respecto a los datos, no disponemos todavía de estos datos. Ayer ya me refería a que se pidió información adicional. Cuando dispongamos de ella, ya hayamos analizado, la haremos pública. Y respecto a la venta online de test, miren, hay una estrategia acordada con las comunidades autónomas sobre cómo proceder a la hora de diagnosticar el COVID-19. Son estrategias que indican que hay que aplicar los test de diagnóstico, el más fiable de los cuales son las PCRs, pues hay que aplicarlos a aquellas personas que tienen una sintomatología grave o leve, a unos determinados grupos de riesgo y a contactos estrechos cuando se pueda realizar. Yo indicaría que se actúe con muchísima prudencia, porque los test siempre tienen que aplicarse y diagnosticar y llevarse a cabo bajo prescripción médica. Tiene que ser un profesional sanitario quien diga hay que aplicarle a usted un test. Y respecto a las otras prácticas, yo creo que hay que ser muy prudente. Diario Ara, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Mireia Esteve del Diario Ara. Yo tenía dos preguntas para el ministro de Sanidad. Por un lado, quería insistir en si con los resultados de esta primera oleada del estudio, el Gobierno se plantea algún cambio en las actividades permitidas en cada fase de la desescalada o cambios también por territorios que tienen un grado más alto de inmunidad. Y otra cuestión también, se ha detectado que hay pacientes que tienen síntomas leves de coronavirus desde hace más de 2 meses. Al ser casos leves, a la mayoría no se les ha hecho la prueba y hoy en día algunos están dando positivo en los test serológicos. Mi pregunta es si el Ministerio tiene en cuenta estos casos y si se está estudiando por qué no remiten los síntomas. Gracias. Muchas gracias, Mireia, por sus dos preguntas. Bueno, respecto a si los resultados de esta preliminares de este estudio de seroepidemiológico van a provocar algún cambio en el estudio, en el plan de desescalada, ya he dicho, de acuerdo con las conclusiones del comité científico y de los expertos y de los propios directores ejecutivos y directora científica del proyecto, estos resultados preliminares vienen a confirmar que, puesto que no hay inmunidad de rebaño en nuestro país, el planteamiento del plan de desescalada, en el sentido de tomar como hipótesis de trabajo que no había inmunidad de rebaño, en el sentido de hacer un planteamiento asimétrico, son las correctas y, por tanto, en principio, no hay, por razón de estos resultados, ningún planteamiento de variar el esquema previsto de trabajo. Quiero recordar que hay siempre flexibilidad y que se puede ir adaptando cada una de las fases a cómo esté la epidemia en cada una de las unidades territoriales. Y respecto a los planteamientos territoriales, lo mismo, es un dato más que se ha remitido a las comunidades autónomas, que ellos podrán analizar con más granularidad y que ayuda a conformarse una opinión de cómo está la epidemia en cada una de las unidades territoriales, pero en principio no va a haber variación, por descontado que no respecto a los criterios en base a los cuales se evalúa la situación epidemiológica y las peticiones de progreso de fase. El plan de diagnóstico al que me he referido antes y que fue discutido técnicamente en el seno de la ponencia de alertas y emergencias sanitarias, en el seno de la ponencia de salud pública y que fue aprobado y visto en el Pleno Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, establece que hay que hacer
pruebas diagnósticas a todas las personas que presenten sintomatología, sea grave o sea leve. En algunas comunidades autónomas, por razón del impacto que ha tenido la epidemia, pues está ahora elaborando estas pruebas PCR a las personas con sintomatología leve, y aquí es muy importante conocer no solamente el resultado de esta prueba diagnóstica que se hace a estas personas, sino en qué momento empezaron a tener síntomas y, por tanto, cómo tienen que computarse estos casos, si son casos realmente nuevos o se detectaron una persona que tuvo un contacto con la epidemia pero que ya no está en situación de transmisión. Esto lo están haciendo los servicios de salud de cada comunidad autónoma en colaboración estrecha con los servicios de salud pública del Ministerio de Sanidad, y la verdad es que yo lo que puedo decirles es que el progreso que se está haciendo en este terreno es un progreso muy notable que yo quiero agradecer aquí una vez más. Pregunta ahora el diario argentino Clarín. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Marina Artuza del diario Clarín de Argentina. Tengo unas preguntas para la doctora Giotti y para la responsable del estudio, y después tengo otra pregunta para el ministro de Sanidad. Respecto del estudio, puntualmente, hoy el doctor Simón, en su conferencia de prensa de esta mañana, señaló que los test serológicos no son lo preciso que él desearía, y también señaló que los estudios sobre anticuerpos también tienen un margen de error, con lo cual me gustaría tener una valoración respecto de esto. También preguntarles si a partir de este estudio se puede desprender algún tipo de secuela de COVID, ¿no? Esto que se están viendo como algunos casos de trombosis, de insuficiencias respiratorias y demás. Y otro tema que quería preguntarle en particular al ministro Salvador es lo siguiente, volviendo un poco sobre la pregunta de mi colega sobre las cuarentenas forzosas. La Comisión Europea, a partir de una presentación que hizo hoy, está como estudiando corredores seguros entre zonas de bajos contagios. Yo quería saber si en algún momento, a través de su valoración del Ministerio de Sanidad, España podría considerar esto, y cómo evaluaría la situación epidemiológica de procedencia de los viajeros, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay países como la Argentina que tuvo un confinamiento muy temprano, pero donde la pandemia avanza muy lentamente, o teniendo en cuenta por ahí una realidad como la de Rusia, que es un país que está dentro del mismo continente y que en este momento está aumentando significativamente de casos. Gracias. Muchas gracias, doctora Giotti. Bien, con respecto a la fiabilidad de los test, en este sentido me remito a la contestación previa de los estudios de evaluación que hemos hecho de su fiabilidad, tanto del test rápido antes de su aplicación en este estudio a gran escala, como de la concordancia entre las mejores con la mejor prueba que tenemos disponible de laboratorio. Sí quiero decir que es importante distinguir entre lo que es el diagnóstico del individuo, donde tienen que tenerse en cuenta su contexto clínico y toda la evolución de los síntomas, para hacer un diagnóstico clínico, ya sea de infección activa o de haber estado en contacto en un momento dado con el virus, se necesita hacer una evaluación global del paciente. Aquí estamos aplicando estos test para hacer una estimación en la población, en el contexto de un estudio, y es precisamente en este contexto en el que la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones a nivel internacional avalan la utilización de los test rápidos en concreto para este objetivo. Los resultados preliminares que tenemos muestran que la fiabilidad es adecuada para obtener estas conclusiones y, por tanto, creemos que podemos confiar en los resultados, aun siendo preliminares, que hemos obtenido. Con respecto al perfil clínico y diferentes complicaciones que se pueden estar observando en pacientes con coronavirus, efectivamente cada vez sabemos más de la enfermedad, cada vez estamos identificando diferentes evoluciones en grupos de pacientes, y en este sentido no es este estudio el que va a ofrecernos respuesta, que no tiene esa información clínica vinculada a los registros individuales de cada paciente, pero sí tenemos en este momento en marcha ya en el país una gran cohorte de pacientes que han sufrido la enfermedad y que van a ser registrados con el esfuerzo de muchos investigadores en todo el país para conformar
un gran repositorio con toda la información clínica y también no solo clínica, sino también a nivel molecular, que nos permitirá identificar mucha información en relación a cuál es la evolución, por qué unos pacientes evolucionan peor y otros mejor, y todo este tipo de información clínica creemos que será de gran utilidad en el futuro para buscar el mejor manejo de los pacientes. ¿Puedo decir algo respecto al test? Claro. Bueno, como ha dicho la doctora Giotti, hemos utilizado un test de detección de anticuerpos. La OMS ha dicho específicamente que estos test no son buenos para el diagnóstico, pero son útiles para los estudios serológicos, que es lo que estamos haciendo. Este es un virus nuevo en el que se han tenido que desarrollar nuevas técnicas de detección del virus, de la PCR, y también se han tenido que desarrollar muy rápidamente técnicas para determinar las defensas que vamos desarrollando, es decir, los anticuerpos. Y por eso hemos utilizado o estamos obteniendo muestras de sangre para... Ahora mismo vamos a poner en marcha el análisis en el laboratorio con el mejor test de ELISA disponible, pero si pasado mañana apareciera una nueva herramienta, y esto no es descabellado porque toda la comunidad científica está aprendiendo en tiempo real, tendríamos la posibilidad de obtener unas estimaciones de prevalencia más precisas. Muchas gracias, Marina, por sus preguntas. España siempre ha estado a favor, evidentemente, de la libertad de movimientos y de la libre circulación de personas. La medida que hemos tomado de cuarentenar, de limitar las fronteras aéreas y portuarias y de exigir una cuarentena con algunas excepciones a aquellas personas que vienen a nuestro país, es una medida, como he dicho antes, orientada a la protección de la salud pública y consistente con las limitaciones de libertad de movimientos que obran para los ciudadanos españoles que están en España y que tienen en distintas partes del territorio limitada su movilidad, bien a su provincia, bien a su departamento o área de salud, bien incluso en algunos casos a su propio municipio. Por tanto, son medidas consistentes con la limitación que ya hay en el propio territorio nacional, en España, respecto a esto. Nosotros vamos a estudiar todas las propuestas que ha hecho la Unión Europea respecto a corredores seguros. Vamos también a ver, en el momento en que podamos suavizar estas medidas de cuarentenado, cómo valorar la procedencia de los viajeros. Vamos a actuar siempre, es lo único que le puedo anticipar ahora, con criterios de máxima prudencia y de protección de la salud pública de todos los ciudadanos, tanto los ciudadanos españoles que están viviendo o que están residiendo en España, como de aquellos ciudadanos que nos puedan y quieran visitar. El objetivo es, de todas estas medidas, el único objetivo es la protección de la salud pública y asegurar que seguimos manteniendo bajo control esta epidemia. Pregunta ahora el diario El Mundo. Sí, hola, buenas tardes. Rocío Rodríguez García Vadillo para El Mundo. Yo tenía varias cuestiones. Una para la doctora Giotti y es ¿cuántos de los que han dado positivo estaban todavía en fase de ser contagiosos o con la enfermedad activa y no lo sabían, ni estaban en aislamiento ni nada? Y para el ministro de Sanidad tenía dos cuestiones. Si se va a estimar también la inmunidad de grupo en las residencias, o sea, si los pacientes de las residencias están incluidos en el estudio de seroprevalencia, en la parte proporcional que les corresponda por población. Y otra cuestión, ¿qué va a pasar finalmente con las rebajas, pensando en las posibles aglomeraciones? Qué medidas se van a tomar en las tiendas físicas y si va a haber obligatoriedad o no, al final, con las mascarillas. Gracias. Gracias. La doctora Giotti responde la primera pregunta y la de las residencias yo creo que es más pertinente, si a usted no le importa, que se la responda la doctora Pollán. Bien, con respecto a qué porcentaje de participantes eran contagiosos, quiero decir que esto no se puede responder con un test de anticuerpos, con ninguno, porque los test de anticuerpos no permiten saber si el paciente, el participante en este caso, es o no contagioso. Lo único que nos permiten saber es que en un momento dado, a lo largo de su evolución, ha tenido contacto con el virus, ha tenido una infección que puede ser sintomática o asintomática y su cuerpo ha reaccionado generando anticuerpos. Pero no podemos saber con los anticuerpos
si es en ese momento contagioso o no. Para eso, y a nivel individual, lo que tienen que hacer los participantes es seguir las recomendaciones que en este momento ya están dentro de esta estrategia de diagnóstico actualizada y reforzada, en la cual esto ya es una realidad. Si un paciente tiene síntomas y tiene los criterios desde el punto de vista clínico, se debe de hacer una PCR, porque es la PCR la prueba que permite identificar si un paciente, un ciudadano, tiene el virus en ese momento y es lo que permite determinar que es o no contagioso. Solamente de esta manera se puede determinar. En ningún caso con test de anticuerpos de forma aislada. Sí, yo añadiría que la única información que tenemos en el estudio disponible es si las personas tenían síntomas en las 2 últimas semanas y teniendo en cuenta los síntomas por los que hemos preguntado y la definición que hemos usado nosotros mismos para definir un posible caso, porque sin diagnóstico esto no es definitivo, pues tendríamos personas que han tenido síntomas en las 2 semanas anteriores al reclutamiento, es decir, al momento en el que les hacemos la encuesta, ese porcentaje es de un 3,9%. Esto no significa que esas personas sean contagiosas, porque la fase de contagiosidad, como ustedes saben, empieza 2 días antes de los síntomas y sigue durante la primera semana. Es variable, pero más o menos esas son las fases en las que la probabilidad de contagiar es mayor. Y respecto a la residencia, no recuerdo la pregunta, perdón. Si podíamos sacar alguna conclusión respecto al grado de inmunidad de las residencias de mayores. No podemos sacar conclusiones respecto a las residencias de mayores porque este estudio está diseñado para hogares en población general. Es muy relevante hacer estudios específicos en residencias, en personal que vive internado. Y de hecho me consta que hay comunidades autónomas que están llevando a cabo este tipo de estudios. Nosotros nos estamos dirigiendo a hogares, o sea, a domicilios normales. Gracias. Respecto a la pregunta que me ha dirigido a mí, Rocío, sobre las rebajas, mira, hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitarlas. Y en ese sentido, puesto que las rebajas son un reclamo que pueden facilitar las aglomeraciones, no están permitidas. Es así de claro y contundente la respuesta. Online, las rebajas online, las ofertas online, pueden estar permitidas, pero todo aquello que provoque aglomeraciones físicas no está permitido. Las rebajas pueden suscitar estas aglomeraciones y no están permitidas. Pregunta ahora Tribuna de Castilla y León. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Félix Oliva de Tribuna Grupo de Castilla y León. Mis preguntas van para el ministro Salvador Illa. En primer lugar, quería saber si seguramente a estas alturas ya tendrán muchas propuestas de comunidades para la desescalada. Si estos resultados, aunque sean preliminares, van a pesar o van a tener alguna influencia en las decisiones que se tomen. También quería saber si, dada que hay una gran diferencia entre las comunidades y provincias con más casos y las que menos, temen que eso pueda tener consecuencias a nivel social y económico por la asimetría que supone. Y por último, quisiera preguntarle si dentro de las propuestas que tienen, ¿cuál cree que es la actitud más acertada o razonable, la de pedir salidas sin límite o ser más conservadores como ha sido la Junta de Castilla y León? Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por sus 3 cuestiones. Bueno, los resultados preliminares que hemos conocido hoy son un dato más que está a disposición de las comunidades autónomas. De hecho, ellas han sido parte sustancial. Este estudio es tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Ciencia, y es un dato más a tener en cuenta. Las propuestas de progresión de fase y la evaluación conjunta que hacemos en el marco de la cogobernanza con las comunidades autónomas se basa en los criterios que explicamos, de capacidad asistencial, epidemiológicos, de capacidad de detección precoz, que es un elemento muy relevante por lo que nos trasladan los expertos a la hora de valorar la posibilidad de progresar de fase. Este es un elemento más que nos da una foto de cómo se ha extendido la epidemia por España y en las distintas unidades territoriales y llega de forma robusta, tal como han contado los directores ejecutivos y la directora científica de este estudio, a nivel de provincia, de unidad territorial provincia.
es un elemento más que, por otra parte, no está muy lejos de lo que ya podíamos intuir con los datos epidemiológicos que cada día presenta el doctor Simón y que se hacen públicos en la web del Ministerio con los informes diarios. La variabilidad territorial, a la que usted hacía mención, yo creo que confirma que el planteamiento de una desescalada asimétrica y flexible es correcto. Y en ese sentido yo creo que es una medida casi que diría de sentido común, es decir, no tenemos que forzar el ritmo o que marcar el ritmo de la desescalada por aquellos en que en peor situación epidemiológica están, sino que si hay territorios, como hemos visto, pues, por poner un ejemplo, 4 islas, ¿no? La Graciosa, el Río de la Gomera y Formentera, que pudieron una semana antes que muchos otros territorios progresar a fase 1, pues porque tenían una situación epidemiológica y unas características muy determinadas. Bueno, pues esto yo creo que es lo sensato, y así se hizo el planteamiento del plan de transición a la nueva normalidad, del plan de desescalada. Yo creo que los resultados que hemos conocido hoy me parece que confirman que este es el camino correcto y en él vamos a asistir. Y respecto a las propuestas, pues hemos recibido propuestas de muchas comunidades autónomas. Aquellas que han progresado a fase 1, pues no, porque tienen el periodo de permanencia en una determinada fase es de 14 días, que es el periodo que nos permite evaluar si ha habido consecuencias en la evaluación de la epidemia con las nuevas medidas que se han puesto en funcionamiento. Yo he de decir que todas las comunidades autónomas, en los responsables sanitarios de todas las comunidades autónomas, observo un rigor y una actitud de prudencia que yo quiero subrayar una vez más. Y, por tanto, es coincidente con el planteamiento que hace el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad, y así lo vamos a seguir haciendo, porque son decisiones, las decisiones que se toman no son decisiones de blanco o negro, no son decisiones cuantitativas de pasar un checklist, son decisiones muy complejas en las que hay que tener en cuenta muchos factores, en las que hay que valorar muchas cuestiones, y por eso lo hacemos conjuntamente, primero a nivel técnico, después de unas reuniones bilaterales. Están planteadas esta tarde algunas de ellas, mañana un conjunto también importante, y yo no quiero anticipar nada respecto a ninguna propuesta recibida ni respecto a ninguna decisión de las que podamos plantear, pues porque con sinceridad no he podido ver todavía ni escuchar el parecer de los técnicos, tanto de la comunidad autónoma proponente como del Ministerio de Sanidad. Ministros, pues finalizamos con un último planteamiento que nos llega a la Secretaría de Estado de Comunicación por distintas vías, de distintos medios y periodistas, y es si estos datos que se acaban de ofrecer pueden ser extrapolados sobre el conjunto de la población española y cómo incidiría también eso en el cálculo de la tasa de letalidad o mortalidad. Yo creo que esto la doctora Iotti quizás puede responder, o la doctora Pollán. Sí, yo voy a dar una primera respuesta, pero al hablar de extrapolación a nivel poblacional, efectivamente tenemos aquí una epidemióloga, creo que es mucho mejor que responda a ella. Efectivamente, cuando hablamos de representatividad de la muestra, estamos hablando de esto, de la capacidad que tenemos de representar con estos datos a la población española y, por tanto, de hacer esa extrapolación. Siempre que se hace una extrapolación, no es un número seguro, no son datos de pacientes confirmados, pero sí nos podemos hacer una idea del porcentaje de la población, esto es la prevalencia, el porcentaje de la población para 47 millones de habitantes, que ha estado en contacto con el virus, que ha podido tener una infección y que ha desarrollado anticuerpos. Yo simplemente añadir que en grandes números creo que el estudio permite extrapolar, pero tenemos que hacer un análisis mucho más preciso de la no respuesta. Es decir, si la no respuesta no es aleatoria, y en la mayor parte de los estudios ocurre así, es decir, si hay determinados sectores sociales o determinados territorios geográficos donde la respuesta ha sido menor, hay técnicas para corregir este tipo de no respuesta. En este momento vamos a disponer, gracias a la colaboración con el INE, de una serie de indicadores de nuestros participantes para conocer, por ejemplo, si aquellas personas que tienen un nivel cultural mayor tienen mayor participación, y etcétera. Y con las limitaciones que tiene un estudio que no incluye al global de la población, estamos bastante seguros de que nuestros resultados son generalizables. Sanidad, Salvador Illa, ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y a los responsables sanitarios, epidemiólogos, que han presentado los resultados de esta primera fase del estudio de seroprevalencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.